España destruyó uno de los imperios más avanzados que el planeta había producido jamás, y lo hizo sin entender completamente lo que tenía delante, sin un plan maestro de destrucción, sin una orden del rey que dijera, derriba esta civilización, sin que nadie en Madrid, en Sevilla ni en Roma hubiera calculado previamente las consecuencias de lo que estaba a punto de ocurrir al otro lado de un océano que la mayoría de los europeos todavía consideraba el borde del mundo conocido. No fue solo una conquista, no fue solo oro, ni guerra, ni religión. No fue solo la codicia de unos aventureros, ni la ambición de una corona. Fue algo mucho más complejo, mucho más perturbador y mucho más humano que cualquiera de esas explicaciones simples. Fue el choque entre dos mundos que no se comprendían, dos formas de ver el universo radicalmente incompatibles, dos civilizaciones en su punto máximo de desarrollo que jamás debieron encontrarse. Y cuando lo hicieron, el encuentro produjo uno de los episodios más extraordinarios, más violentos, más transformadores y más difíciles de juzgar de toda la historia de la humanidad. Cuando lo hicieron, uno de ellos desapareció para siempre. Pero lo más inquietante de esta historia no es cómo cayó ese imperio, es que, siglos después de que todo ocurriera, después de que generaciones de historiadores lo hayan estudiado, después de que películas y libros y debates académicos hayan intentado explicarlo, seguimos sin entender completamente lo que realmente se perdió. La magnitud de lo que desapareció en ese choque de civilizaciones es tan grande que todavía hoy, cuando nos detenemos a calcularlo honestamente, produce vértigo. Bienvenidos a España Verso. Hoy vamos a intentar entender una de las historias más complejas, más épicas y más incómodas que la historia universal ha producido. No vamos a dártela simplificada. No vamos a dártela desde un solo bando. Vamos a dártela como realmente fue, incompleta, contradictoria, brutal y fascinante. Exactamente como es la historia real cuando no la filtran para hacerla más digerible. Antes de continuar, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte a España Verso y activar la campanita. Porque aquí no te contamos la historia como te la enseñaron, te la contamos como realmente fue. Y lo que estás a punto de descubrir cambia por completo la imagen que tienes del pasado. Para entender lo que ocurrió en 1519, hay que empezar mucho antes. Hay que entender qué era cada uno de los dos mundos que estaban a punto de colisionar. Porque ninguno de los dos llegó a ese encuentro como una tabla en blanco. Los dos llegaban cargados de siglos de historia, de guerras, de hambres, de genialidades y de horrores propios. Y solo entendiendo de dónde venía cada uno podemos empezar a comprender por qué el encuentro produjo lo que produjo. Empecemos por Europa, por la España de 1519. España en ese momento era una potencia nueva, hambrienta y extraordinariamente dinámica. Los reyes católicos habían completado la Reconquista apenas 27 años antes, en 1492, el mismo año en que Colón cruzó el Atlántico. La Reconquista había durado 800 años. 8 siglos de guerra constante contra el Islam en territorio peninsular habían producido una sociedad militarizada, profundamente religiosa y con una cultura del sacrificio y la victoria que no tenía equivalente en ninguna otra nación europea de la época. Los hombres que cruzaron el Atlántico hacia América no eran soldados profesionales de un ejército regular. Eran en su mayoría hidalgos de segunda fila, hijos de familias nobles sin tierras suficientes para heredar, aventureros de Extremadura y Castilla que habían crecido escuchando las historias de la Reconquista y que veían en el Nuevo Mundo la oportunidad de conseguir lo que la sociedad española les negaba en casa: gloria, riqueza, tierra propia, un título, un nombre que sus hijos pudieran llevar con orgullo. No eran hombres que tuvieran mucho que perder, y eso los hacía extraordinariamente peligrosos. El sistema que los financiaba era igualmente peculiar. Las expediciones de conquista no eran operaciones militares patrocinadas directamente por la corona española. Eran empresas privadas organizadas mediante contratos llamados capitulaciones, donde un conquistador con suficiente dinero y suficientes contactos obtenía permiso del rey para explorar y colonizar un territorio a su propio riesgo y costo. Si tenía éxito, compartía los beneficios con la corona. Si fracasaba, la corona no perdía nada. Era un sistema de externalización del riesgo que permitió a España conquistar un continente sin gastar prácticamente nada en el proceso. Pero también significaba que los hombres que hacían la conquista respondían primero ante sí mismos y ante sus inversores, y solo después ante el rey. Hernán Cortés,
Era el producto perfecto de este sistema. Nació en Medellín, Extremadura, en 1485. Estudió leyes brevemente en Salamanca antes de abandonar los estudios y marcharse a las Indias con 19 años buscando fortuna. Pasó 15 años en Cuba aprendiendo el nuevo mundo, sus lenguas, sus dinámicas, sus posibilidades. Cuando organizó la expedición hacia México en 1519, tenía 34 años y era un hombre completamente formado por el Caribe americano, no por la España metropolitana. Era inteligente, carismático, despiadado cuando necesitaba serlo y extraordinariamente capaz de leer situaciones políticas complejas y actuar en consecuencia. Era exactamente el tipo de hombre que el sistema de las capitulaciones producía y necesitaba. Y ahora miremos al otro lado, al mundo que Cortés iba a encontrar. El Imperio Mexica en 1519 era una de las entidades políticas más poderosas y más sofisticadas que existían en el planeta en ese momento. Hay que detenerse en eso y dejarlo resonar, no en América, en el planeta. Tenochtitlán, la capital del imperio, tenía entre 200.000 y 300.000 personas en el momento en que los españoles la vieron por primera vez. Eso la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo, comparable a Constantinopla, más grande que la mayoría de las ciudades europeas de la época, incluidas Roma, París o Sevilla. Tenochtitlán, una megaciudad construida sobre un lago, el lago Texcoco, en el corazón del altiplano mexicano. Conectada a la tierra firme por 4 grandes calzadas capaces de sostener el tráfico de decenas de miles de personas al día, con un sistema de acueductos que traía agua dulce desde las montañas, con canales que conectaban los barrios entre sí permitiendo el transporte en canoa por el interior de la ciudad, con mercados donde se intercambiaban productos de todo Mesoamérica, cacao de las costas tropicales, jade de Guatemala, plumas de quetzal de las selvas húmedas, sal de los lagos del norte, obsidiana de los volcanes, algodón de las tierras bajas, productos que en muchos casos no serían conocidos en Europa durante décadas o siglos. No era una aldea, no era un grupo de tribus desorganizadas. No era lo que los europeos esperaban encontrar basándose en su experiencia con las culturas del Caribe que habían contactado en los 27 años anteriores. Era la capital de un imperio. El Imperio Mexica, que sus propios habitantes llamaban el México Tenochtitlan o simplemente el Hueytlatocayotl, el Gran Dominio, controlaba un territorio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México y desde el norte de lo que hoy es el estado de Querétaro hasta las costas de Chiapas y Oaxaca. No era un territorio directamente administrado como una provincia romana. Era una red de ciudades-estado tributarias que pagaban al Hueytlatoani, el gran orador, que es la traducción del título que los europeos llamarían emperador, en productos, en mano de obra y en lo más terrible de sus obligaciones, en víctimas para el sacrificio. Con millones de habitantes bajo su control, sistemas agrícolas revolucionarios como las chinampas, esos jardines flotantes construidos sobre el lago que permitían cultivar en espacios que geográficamente deberían ser infértiles y que producían cosechas varias veces al año con rendimientos que los agricultores europeos no podían ni imaginar. Con redes comerciales enormes que conectaban Mesoamérica de norte a sur y de este a oeste. Con una estructura política, religiosa y administrativa de una complejidad que los primeros españoles en contactar con ella simplemente no tenían las herramientas conceptuales para comprender. Cuando los españoles vieron Tenochtitlan por primera vez, en noviembre de 1519, el cronista Bernal Díaz del Castillo escribió algo que resume perfectamente el impacto de ese momento. Dijo que los soldados se preguntaban si lo que veían era real o si estaban soñando. Algunos cronistas llegaron a compararla con Venecia por sus canales. Otros dijeron que era incluso superior a cualquier ciudad que hubieran visto en Europa. El propio Cortés escribió al rey Carlos I que no sabía cómo describir la grandeza de lo que veía porque no tenía palabras en castellano suficientemente grandes. Y sin embargo, ese imperio estaba condenado desde antes del primer disparo, porque el Imperio Mexica tenía un problema estructural que ninguna de sus brillantes instituciones había logrado resolver. Era un problema que los historiadores modernos conocen bien, pero que raramente se menciona en las narrativas populares sobre la conquista, porque complica enormemente la imagen simple de buenos contra malos que ambos bandos de la narrativa prefieren. El problema era este. El Imperio Mexica no generaba lealtad, generaba miedo. El sistema tributario que sostenía la grandeza de Tenochtitlán funcionaba mediante la extracción sistemática de recursos de los pueblos conquistados.
Esos pueblos pagaban sus tributos y a cambio recibían algo que en realidad no querían recibir: ser parte del sistema de sacrificios humanos que el Imperio Mexica consideraba la piedra angular de su cosmología. Los mexicas creían, con una convicción absolutamente sincera y completamente integrada en cada aspecto de su cultura, que el sol necesitaba sangre humana para continuar moviéndose por el cielo. Sin sacrificios humanos regulares, el sol se detendría, el día dejaría de existir, el cosmos entero colapsaría. Esto no era una metáfora, no era un símbolo. Era para ellos una realidad física tan cierta como la gravedad lo es para nosotros, y actuaban en consecuencia. Las guerras floridas, los combates rituales organizados periódicamente contra pueblos vecinos no para conquistarlos sino específicamente para capturar prisioneros destinados al sacrificio, eran una institución central del Imperio Mexica. El gran templo mayor de Tenochtitlán, la pirámide doble que se elevaba sobre la plaza central de la ciudad, era el lugar donde cientos, a veces miles de personas eran sacrificadas en las ceremonias más importantes del calendario ritual. Los cuerpos eran procesados de maneras que los cronistas españoles describieron con horror y que los arqueólogos modernos han confirmado que eran exactamente lo que las fuentes decían. Esto generaba un problema político enorme para el Imperio Mexica. Cada pueblo que dominaban tenía razones muy concretas y muy personales para odiarlos. No odiarlos de manera abstracta como se odia a un impuesto o a una regulación injusta. Odiarlos de la manera más visceral posible porque cada año les quitaban a hombres, mujeres y niños para matarlos en lo alto de una pirámide. El Imperio Mexica era poderoso pero no era amado. Dominaba mediante el terror. Y los pueblos sometidos, los tlaxcaltecas, los totonacas, los huexotzincas, los cholultecas, decenas de naciones con su propia historia y su propia identidad que habían sido forzadas a tributar al poder de Tenochtitlán, esperaban desde hacía generaciones la oportunidad de liberarse. Hernán Cortés llegó a la costa de México en abril de 1519 con unos 500 hombres, 16 caballos y 14 piezas de artillería. Un ejército ridículamente pequeño para conquistar un imperio de millones de personas. Pero Cortés hizo algo que ningún conquistador había hecho antes con la misma habilidad y la misma determinación. Escuchó a los totonacas de Zempoala que le explicaron que odiaban a los mexicas y querían derrocarlos. Escuchó a los mensajeros de otros pueblos que llegaban a decirle lo mismo. Escuchó a su intérprete, la mujer que la historia conoce como la Malinche o Doña Marina, una noble náhuatl que hablaba varias lenguas mesoamericanas y que se convirtió no solo en su traductora sino en su guía política, en un mundo que Cortés no podía entender sin ella. La Malinche es una de las figuras más complejas y más debatidas de toda la historia de la conquista. Para algunos es una traidora que vendió a su pueblo a los conquistadores. Para otros es una superviviente brillante que navegó una situación imposible con una inteligencia que muchos de sus contemporáneos, hombres con ejércitos y títulos, no fueron capaces de igualar. La verdad, como siempre en la historia real, es más compleja que cualquiera de esas versiones. Doña Marina era el producto de una sociedad que ya la había traicionado antes de que llegaran los españoles. Había sido vendida como esclava por su propia familia. Servía a señores que no eran los suyos. Cuando llegaron los españoles eligió el bando que le ofrecía más posibilidades en un mundo en que las posibilidades de una mujer noble vendida como esclava eran muy limitadas. No se puede juzgar ese cálculo con la moral del siglo XXI. Lo que sí puede decirse con certeza es que sin la Malinche la conquista de México no habría ocurrido de la manera en que ocurrió. El acceso de Cortés a la política interna del Imperio Mexica, su capacidad de negociar con los pueblos tributarios, su comprensión de las tensiones internas que hacían al imperio vulnerable, todo eso pasaba por ella. Cortés llegó a Tlaxcala en agosto de 1519. Tlaxcala era uno de los pocos estados de Mesoamérica que había resistido exitosamente la expansión mexica y mantenido su independencia. Los tlaxcaltecas primero combatieron a los españoles. Luego, cuando comprobaron que los españoles eran extraordinariamente difíciles de matar y que además estaban en conflicto directo con los mexicas que eran el enemigo común, tomaron una decisión que cambiaría todo. Se aliaron con ellos. Ese momento, la alianza entre Cortés y Tlaxcala, es probablemente el momento más importante de toda la conquista. No la caída de Tenochtitlán, no la captura de Moctezuma, no ninguna de las batallas que vienen después. La alianza de Tlaxcala. Porque desde ese momento, la conquista de México dejó de ser España contra el Imperio Mexica y se convirtió en algo radicalmente diferente. Se convirtió en la mayoría de Mesoamérica, los pueblos que odiaban a los mexicas, más un pequeño contingente de españoles con tecnología superior, contra el Imperio Mexica.
Y así planteada, la pregunta sobre por qué cayó el Imperio Mexica tiene una respuesta muy diferente a la que nos enseñaron en el colegio. No cayó porque España fuera invencible. No cayó porque los españoles tuvieran armas superiores. No cayó porque los mexicas fueran incapaces de combatir. Cayó porque había generado demasiados enemigos durante demasiado tiempo, y cuando llegó un catalizador externo, ese catalizador encontró un combustible ya preparado. Pero había otro factor, uno que cambió el equilibrio antes de que se librara la batalla decisiva. Uno que nadie, ninguno de los dos bandos podía controlar, ni predecir, ni comprender, porque los conceptos para entenderlo no existían todavía en ninguna de las dos civilizaciones. Las enfermedades. Los europeos llevaban siglos conviviendo con la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus y decenas de otras enfermedades infecciosas. Esa convivencia había sido devastadora. Las grandes epidemias medievales europeas habían matado a 1/3 o más de la población del continente en algunos casos. Pero los supervivientes y sus descendientes habían desarrollado resistencias inmunológicas que funcionaban como un escudo invisible contra las versiones más letales de esas enfermedades. Las poblaciones americanas no tenían ese escudo. Habían estado aisladas del viejo mundo durante un mínimo de 15.000 años, quizás más. En ese aislamiento habían desarrollado sus propias enfermedades y sus propias resistencias. Pero no habían tenido contacto con los patógenos del viejo mundo, y eso significaba que cuando esos patógenos llegaron a poblaciones que tenían inmunidad cero. La viruela llegó a México antes de que Cortés llegara a Tenochtitlán. La llevó uno de sus propios soldados, un africano esclavizado llamado Francisco de Eguía, que enfermó y murió durante la expedición, pero que antes de morir contagió a las poblaciones con las que el ejército español entró en contacto. La enfermedad viajó más rápido que los propios españoles. Cuando Cortés llegó frente a Tenochtitlán, la viruela ya había entrado en la ciudad. En algunas regiones de México, la población indígena cayó en un 70, un 80 o incluso un 90% en las décadas siguientes a la conquista. No todas esas muertes fueron por violencia directa. La gran mayoría fue por enfermedades: la viruela, el sarampión, la gripe, la influenza, el tifus. Enfermedades que llegaban a comunidades que no tenían defensa alguna y las diezmaban en semanas. Cuitláhuac, el sucesor de Moctezuma como Huey Tlatoani, murió de viruela a los 80 días de asumir el mando, antes de haber podido organizar una resistencia efectiva contra los españoles. El Imperio Mexica estaba intentando pelear una guerra mientras su población moría de una enfermedad invisible que nadie entendía, que nadie sabía tratar y contra la que nadie sabía defenderse. Sin batalla, sin resistencia posible, sin defensa. El Imperio Mexica empezó a derrumbarse sin que sus enemigos levantaran una espada. Y entonces llegó el momento decisivo, la caída de Tenochtitlán. Después de la Noche Triste, la noche de junio de 1520 en que los mexicas expulsaron a los españoles de la ciudad con pérdidas enormes para ambos bandos, Cortés se retiró a Tlaxcala para reorganizarse. Lo que hizo a continuación es una de las operaciones militares más extraordinarias y menos conocidas de la historia militar mundial. Ordenó construir 13 bergantines, pequeños barcos de guerra, desmontarlos en piezas, transportar esas piezas sobre los hombros de miles de guerreros tlaxcaltecas a través de las montañas hasta el lago Texcoco y volver a montarlos en la orilla del lago para lanzarlos contra Tenochtitlán desde el agua. Esta operación logística, desmontada piezas de barco en las montañas del altiplano mexicano, la ejecutó Cortés en los meses de reorganización después de la Noche Triste. Es el tipo de logística militar que haría famoso a cualquier general de la historia universal si hubiera ocurrido en Europa. Ocurrió en México en 1521 y la mayoría de los libros de texto no lo mencionan. El asedio final de Tenochtitlán comenzó en mayo de 1521. La ciudad estaba rodeada por tierra por los aliados indígenas de Cortés, que sumaban decenas de miles de guerreros. Por el lago la cercaban los bergantines españoles que controlaban las calzadas y cortaban el suministro de agua dulce y alimentos. Dentro de la ciudad, la viruela seguía matando. El hambre se extendía. Y aún así, Tenochtitlán resistió. Durante meses, el nuevo Huey Tlatoani, Cuauhtémoc, el último emperador mexica, organizó una resistencia desesperada y extraordinariamente valiente en una ciudad que ya sabía que estaba perdida. Los guerreros mexicas combatían casa por casa, calle por calle. Cortés tuvo que ordenar demoler cada edificio que tomaban porque si no lo hacían los mexicas lo recuperaban de noche. Tenochtitlán fue literalmente destruida piedra por piedra durante el asedio, hasta que finalmente cayó.
el 13 de agosto de 1521, y con ella desapareció un imperio. Cuauhtémoc fue capturado cuando intentaba escapar en canoa. Cortés lo torturó para que revelara dónde estaba el tesoro mexica, quemándole los pies. Cuauhtémoc no reveló nada. Años después, Cortés lo ejecutó durante una expedición a Honduras alegando que había conspirado contra los españoles. La muerte de Cuauhtémoc es uno de los episodios más oscuros de la conquista. El hombre que combatió con el valor que le negaron las circunstancias terminó sus días ejecutado por el hombre que lo había derrotado. Pero aquí viene la pregunta que nadie hace. ¿Realmente España destruyó ese imperio? ¿O simplemente aceleró algo que ya estaba condenado? Porque el sistema mexica era extraordinariamente poderoso, pero tenía fisuras que habrían acabado por destruirlo. Dependía de la expansión constante para sostenerse porque necesitaba nuevos pueblos a los que tributar y nuevas víctimas para el sacrificio, pero el espacio en Mesoamérica no era infinito. Los mexicas ya habían llegado a los límites geográficos de su expansión posible, y dentro de esos límites habían generado una cantidad de enemigos que hubiera sido imposible de manejar indefinidamente. Si los españoles no hubieran llegado en 1519, ¿habría caído el imperio mexica por sí solo? No lo sabemos. La historia no tiene contrafactuales verificables. Pero los historiadores que estudian la dinámica interna del imperio mexica encuentran indicios de tensiones que difícilmente habrían podido sostenerse mucho tiempo más. Lo que sí sabemos es que cuando llegó un elemento externo, ese elemento encontró un sistema ya lleno de contradicciones. Y lo que produjo la combinación de ese elemento externo con esas contradicciones internas fue algo que ninguno de los dos lados anticipó ni planificó. Un mundo completamente nuevo. Porque España no solo conquistó, transformó. Introdujo nuevas estructuras administrativas que en algunos casos fueron más organizadas y más justas de lo que la narrativa de la leyenda negra suele reconocer. El debate sobre si las leyes de Indias, la legislación española que intentaba regular el tratamiento de los indígenas americanos, fueron o no efectivas en la práctica, es uno de los debates más complejos de la historiografía iberoamericana. Pero el hecho de que existieran, de que España fuera la primera potencia colonial en intentar crear un marco legal de protección para las poblaciones colonizadas, aunque ese marco fuera imperfecto y frecuentemente violado, es algo que raramente aparece en las narrativas populares sobre la conquista. Introdujo una nueva religión. El catolicismo que los misioneros llevaron a América es otra de las grandes complejidades de la conquista. Hubo misioneros que utilizaron la religión como herramienta de dominación. Hubo también misioneros como Bartolomé de las Casas que documentaron los abusos de la conquista con una honestidad devastadora y que usaron esa documentación para presionar a la corona española a cambiar sus políticas. Bartolomé de las Casas es quizás el primer defensor de los derechos humanos de la historia moderna, y era español, y trabajaba dentro del sistema español. Eso también es parte de la historia. Introdujo una nueva lengua. El español que hoy hablan más de 500 millones de personas en todo el mundo es, entre otras cosas, el producto de esa conquista. Una lengua que se convirtió en el vínculo de identidad de un continente entero, que produjo una de las literaturas más ricas y más diversas del mundo, que hoy es el segundo idioma más hablado del planeta por número de hablantes nativos. Y en ese proceso de transformación, muchas cosas desaparecieron. Las lenguas indígenas. Cientos de idiomas que contenían formas de entender el mundo que no existían en ninguna otra lengua. Muchos desaparecieron completamente. Otros sobreviven como lenguas minoritarias en peligro de extinción. Algunos, como el náhuatl, el quechua, el maya, el guaraní, sobreviven con millones de hablantes y son reconocidos en los sistemas educativos de los países donde se hablan los textos. La mayor parte de la literatura, la historia y el conocimiento científico mexica estaba contenido en manuscritos llamados códices. Los frailes españoles quemaron la mayoría en los primeros años de la conquista creyendo que eran obras del demonio. El obispo Diego de Landa quemó en 1562 lo que se calculan decenas de manuscritos mayas en Maní, Yucatán. Él mismo lo describió como un acto de celo religioso. Lo que destruyó fue irreemplazable. Es uno de los actos más devastadores de destrucción cultural de la historia humana. Los sistemas astronómicos, matemáticos y calendáricos que los mayas y los mexicas habían desarrollado durante siglos y que en algunos aspectos superaban el conocimiento europeo de la época. La medicina indígena, las técnicas agrícolas, la arquitectura, el arte, pero otras cosas sobrevivieron, se mezclaron, se adaptaron.
se transformaron en algo completamente nuevo. El mestizaje no fue solo biológico, fue cultural, fue lingüístico, fue gastronómico. El maíz, el cacao, el tomate, la patata, el chile, el aguacate, la vainilla, el tabaco, todos esos alimentos que hoy consideramos básicos en la cocina mundial son herencia de las civilizaciones americanas que la conquista incorporó al intercambio global. El mundo come diferente hoy porque esos imperios existieron y porque ese encuentro se produjo y dieron lugar a algo completamente nuevo, lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. Una realidad cultural de una riqueza y una complejidad extraordinarias que no es ni puramente española ni puramente indígena, sino algo nuevo que el mundo no había visto antes y que solo podía existir como resultado de ese choque de civilizaciones. Pero durante siglos, la narrativa fue simplificada. En Europa, y especialmente en los países que competían con España, Inglaterra, Francia, los Países Bajos, se construyó lo que los historiadores llaman la leyenda negra. Una narrativa que presentaba a los españoles como excepcionalmente crueles, excepcionalmente codiciosos y excepcionalmente destructivos en América. Esta narrativa tenía elementos reales porque los abusos de la conquista fueron reales. Pero era también una herramienta política de países que estaban compitiendo con España por la hegemonía mundial y que tenían sus propias colonias donde cometían sus propios abusos sin que nadie construyera una narrativa equivalente sobre ellos. En el otro extremo, la narrativa española e hispanoamericana durante siglos tendió a romantizar la conquista, a presentar a los conquistadores como héroes civilizadores y a minimizar o ignorar la destrucción que produjeron. Ninguna de las dos narrativas es completa. Ninguna de las dos es completamente falsa. Las dos son selecciones interesadas de una realidad que es demasiado compleja para caber en ninguna narrativa simple. Porque la historia real nunca es simple. Es incómoda. Es contradictoria. Es humana. Y si algo define a la historia de la conquista de América, es que fue profundamente humana en todos sus aspectos. Los conquistadores no eran monstruos de una pieza, ni héroes sin mancha. Eran hombres con motivaciones complejas que actuaron en circunstancias extraordinarias de maneras que en algunos casos fueron heroicas, en otros brutales, y en la mayoría una mezcla de las dos cosas que ningún adjetivo simple puede capturar. Los mexicas tampoco eran las víctimas inocentes de una narrativa romántica, ni los bárbaros salvajes de otra. Eran una civilización extraordinariamente sofisticada, con instituciones brillantes y prácticas que desde la perspectiva moderna resultan indefendibles, como todas las civilizaciones, como todas. Y ahora consigue tu ejemplar de Héroes y Leyendas de España, el legado de Españaverso, un libro interactivo con códigos QR para que tus hijos descubran nuestra grandeza. Puedes acceder al ejemplar directamente en el enlace de la descripción. Es la mejor forma de llevar estas historias más allá del vídeo y entender de verdad el legado que hemos heredado. Pero volvamos a la historia, porque aún hay algo más que entender. España no destruyó un imperio cualquiera. Destruyó una forma de ver el mundo. Una cosmovisión completa, donde los dioses exigían sangre para mantener el orden del cosmos. Donde el tiempo se medía en ciclos de 52 años al final de los cuales el mundo podía terminar si los rituales no se realizaban correctamente. Donde la guerra no era solo un instrumento político sino un acto sagrado de mantenimiento cósmico. Donde el sacrificio humano no era una aberración sino el fundamento de todo lo demás. Esta cosmovisión era internamente coherente. Tenía su propia lógica, su propia belleza y su propia grandeza. Los templos que la expresaban eran obras arquitectónicas de primera magnitud. El arte que producía era de una sofisticación y una potencia visual que los primeros europeos en contactar con él reconocieron inmediatamente aunque no supieran cómo clasificarlo dentro de sus categorías estéticas. Y eso desapareció. No completamente. Nunca desaparece completamente. Las cosmologías indígenas mesoamericanas sobreviven fragmentadas en las tradiciones, en los rituales, en el arte popular, en las lenguas que todavía se hablan en México y Centroamérica. El Día de los Muertos, la celebración que el mundo entero conoce hoy como símbolo de la cultura mexicana, es la fusión de la cosmovisión indígena sobre la muerte y el más allá con el catolicismo que llegó con la conquista. Es un producto mestizo, un hijo de ese encuentro, como casi todo lo que define a la cultura hispanoamericana, pero en su forma original, la cosmovisión mexica desapareció. Y en su lugar nació otra cosa. Una nueva identidad que tardó siglos en reconocerse a sí misma como tal, que pasó por independencias, revoluciones, guerras civiles y dictaduras antes de empezar a comprender lo que era.
Una mezcla de culturas, tradiciones, lenguas y creencias que es a la vez española e indígena y africana, y de todo lo demás que llegó a esas tierras en 5 siglos de historia. Una realidad compleja que hoy sigue definiendo a más de 400 millones de personas en 20 países. Por eso esta historia no trata solo del pasado, trata del presente, de quiénes somos, de dónde venimos, de por qué el mundo es como es. Porque a veces las mayores transformaciones de la historia no ocurren por intención, sino por accidente. Por el encuentro de dos mundos que no se buscaban. Por una enfermedad que nadie planeó. Por alianzas que nadie anticipó. Por consecuencias que nadie calculó. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. España no planeó destruir un imperio. Planeó explorarlo. Comerciar con él, quizás. Convertirlo al cristianismo definitivamente y obtener riquezas de él si era posible. Pero no planeó lo que ocurrió. Nadie lo planeó. Nadie en 1519 podía haber calculado las consecuencias de lo que estaba poniendo en marcha. Pero lo hizo. Y al hacerlo cambió el rumbo de la humanidad para siempre. En las páginas de los libros de historia que se escribirán dentro de otros 500 años, cuando los historiadores del futuro miren hacia atrás tratando de entender cómo llegó a ser el mundo que ellos habitan, este momento, este encuentro entre dos mundos en el altiplano mexicano en 1519, aparecerá como uno de los puntos de inflexión fundamentales de la historia humana. No porque fuera bueno o malo, sino porque fue. Y porque lo que produjo, esa mezcla extraordinariamente compleja de destrucción y creación, de pérdida y nacimiento, de violencia y también de encuentro genuino entre seres humanos que en otros momentos y circunstancias podrían haberse reconocido como iguales, sigue siendo parte de lo que somos hoy. Esta ha sido la historia del imperio que España destruyó sin querer. La historia que Españaverso rescata del olvido para que nunca más se pierda en la simplificación, en el eslogan, en la narrativa cómoda que ninguno de los dos bandos quiere cuestionar porque les resulta demasiado útil tal como está. Si has llegado hasta aquí es porque te importa la verdad, la que emociona, la que asombra y la que nadie te contó con toda la complejidad que merece. Dale a me gusta, comparte este video con alguien que merezca conocer esta historia y suscríbete a Españaverso, porque la historia del mundo tiene todavía muchos capítulos que contar, y nosotros vamos a contarlos todos.